Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. No sé si ustedes, los que me siguen desde fuera de España, están muy al tanto sobre lo que está pasando en Francia. Básicamente ha habido y sigue habiendo una serie de disturbios entre los civiles y la policía, ya que las cosas no están yendo demasiado para bien dentro del país. Una de las causas principales por la que estos disturbios siguen fue que la policía francesa asesinó a un joven de 17 años y otra de las causas que causó gran controversia fue la subida de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Un dato interesante es que aquí en España la edad del retiro es a los 67 años, pero no se preocupen que no es que sea poco porque lo volverán a subir. Pero, ¿qué hay detrás de esta oscura batalla entre civiles y policías en Francia? ¿Se ha propuesto alguna solución real para que acaben todos estos enfrentamientos? Acompáñame y veámoslo. El día anterior, la policía francesa detuvo a 16 personas en una noche más calmada de disturbios. En la noche del martes al miércoles hubo 16 detenciones, que hemos de decir que es una cifra inferior a la de las jornadas anteriores, que confirmaría el apaciguamiento de las protestas que estallaron hace más de una semana por el fallecimiento de un adolescente de 17 años que fue tiroteado por un policía durante un control en Nanterre, a las afueras del país. Desde el inicio de esta crisis, en Francia se registraron 3.651 arrestos, y sí es verdad que la tendencia diaria avanza un poco a la baja, pero después de que el domingo fuesen detenidas 297 personas y el lunes ya la cifra bajase a 81, el presidente galo Emmanuel Macron anunció el martes, tras reunirse con alcaldes de localidades afectadas, una ley de urgencia con la que quiere acelerar los trabajos de reconstrucción. El portavoz del gobierno, Oliver Véran, ha reafirmado el compromiso con la reconstrucción al término del Consejo de Ministros y ha planteado que la ley anunciada por Macron pueda ser debatida por la Asamblea Nacional antes del receso veraniego. En esta última semana, más de 500 localidades han sido escenario de escenas de violencia y que, para muchos, son inaceptables. Francia intenta recuperar el pulso perdido y el ministro responsable de Transportes publicó en Twitter que los autobuses y tranvías circulan ya con normalidad desde este miércoles por la noche, después de varias jornadas de paralización, y no se descarta que vuelva a haber cierres localizados que se adoptarán en función de qué situación. Por otro lado, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de un hombre que perdió la vida el fin de semana durante los disturbios en Marsella, presuntamente por el impacto de un tipo de proyectil no letal utilizado por las fuerzas de seguridad y reservado a ciertos contextos de violencia extrema. Pero si el proyectil no era letal, ¿cómo fue que ese hombre acabó perdiendo la vida? Hasta aquí lo de hoy, señores. Y es que por mucho que digan que esto de los disturbios se está calmando, como ven, sigue habiendo mucha gente inconforme debido a las nuevas políticas del señor Macron y su cúpula. Luego, en parte, todo esto se puede ver normal desde el punto de vista de un civil, porque precisamente estamos en un punto a nivel mundial que por mucha tecnología que tengamos, pensamos que trabajamos menos, pero es justamente todo lo contrario. Estamos siendo explotados, los trabajos son más duros, de más horas y más precarios de los que fueron los de nuestros padres y abuelos. ¿Creen que todos estamos llegando a un punto de hartazgo, que va a llegar un momento en el que todo salte por los aires? ¿Ustedes también piensan que la edad de jubilación va a seguir subiendo hasta un punto que realmente no exista edad para el retiro? Sí, claro, todo muy triste, pero ya saben el dicho, piensa mal y acertarás. Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan al crecimiento y la mejora del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!